Muy buenas a todos, amigos, compañeros, melómanos, amantes de la música. Este es otro capítulo especial de Sonidos con Propuesta, un capítulo de remembranza, un capítulo de recuerdo, un capítulo donde vamos a hablar de una figura, una leyenda viva del blues, del rock, de la guitarra eléctrica, que partió el día de ayer, el día sábado 25 de julio, se nos fue un gigante, se fue Peter Green, una leyenda absoluta del blues inglés, un hombre que terminó su carrera a corta edad por razones de salud, pero que seguía vigente hasta el día de hoy, algunas veces tocaba. Así que vamos a hablar sobre él, pues sobre su legado, sobre su música, sobre su obra, y para eso hemos invitado a otro panelista muy especial, un hombre conocido ya en el mundo de la música, en el mundo del periodismo musical y de los espectáculos en Chile. Tenemos junto a nosotros al grande, al magnífico, a Lobo Araneda. Lobo, por favor, saluda a nuestros oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por la presentación, un poco exagerada, siento. Pero gracias igual por la buena onda. Y sí, gracias. Estamos acá, bueno, para hablar un poco de Peter Green, un personaje clave dentro del blues británico, que tocó con John Mayall, que tuvo su banda solista y que lamentablemente tuvo varias escapadas que a rato hacen ver la personalidad un poquito curiosa del señor Peter Green, porque, claro, por un lado, las drogas hicieron bastante daño en una época, pero también tomó una forma de vida bien particular de la que seguramente vamos a estar hablando durante este programa. Y también, bueno, una condición de salud que afecta a todas las áreas de la vida, en el fondo. Peter fue diagnosticado con esquizofrenia, que es una enfermedad no menor, entonces eso a cualquier persona, sea músico o sea lo que sea, no es fácil de sobrellevar. Absolutamente bueno, ¿no? Y claramente eso fue, los comentarios apuntan a que el exceso de drogas, LSD en particular, fue lo que gatilló su enfermedad y también lo que lo hizo alejarse del mundo de la música por harto tiempo. Pero cuando volvió, después se volvió a alejar y ya no era por tema de las drogas, sino que era también de lo que te decía un poco su forma de ser, que era un poco ermitaña, y también esto de tener tanta conciencia con el tema económico que de repente le pesaba, porque era como siempre tenía una vida un poco más simple, más sencilla. Sí, mucho más austera que muchos músicos. Exactamente, donde comentaba incluso algunas partes de que él no necesitaba tanta plata y hay varias historias, por ejemplo, cuando echaba al contador que quería dejar la plata con miles de libras a su casa y él la echaba, y ahí hay una demanda que es histórica donde lo internan precisamente porque amenazó a alguien con un arma. ¿Y a quién era? ¿Al mismo contador? Claro. El contador llegó con su cheque a entregarle lo que haya ganado por esto, es como el SCD de Chile, pero en Inglaterra. Llegó con los derechos de autor y no eran pocas lucas, y él respondió así como: ándate de acá de nuevo o te disparo. Y de ahí se produjo una demanda que significó que el sistema de salud mental de Inglaterra lo metió ahí a un tratamiento. Eso cuenta la historia. Esa es la historia oficial. Pero, bueno, ¿Esa hambre de humildad tuvo que ver con que se haya ido de Fleetwood Mac? Bueno, el tema es que siempre hay algunos dicen que lo echaron y otros dicen que él renunció, pero fue básicamente porque la plata que se ganaba por Fleetwood Mac él la quería para donar. Siempre estaba ahí como peleando con la banda, que era plata que tenían que regalar. Y claro, el resto de la banda quería la plata, no sé, a sus intereses personales, que les correspondía también. Pero cuando lo suman a todo, y ahí como que quedó uno de los quiebres importantes en la banda. Claro. Bueno, igual hay una separación ahí también por en el fondo temas creativos, también por el Mick Fleetwood en el fondo, que quiere tomar otra corriente más alejada del blues, empezar a experimentar con otras cosas, y bueno, en lo que se transformó después Fleetwood Mac, que a mi juicio es un caso súper particular de la historia de la música, de una banda que pasó de ser Peter Green's Fleetwood Mac, una tremenda banda de blues gigantesco y legendaria, a otra cosa nada que ver. Y de hecho,
para los que estén escuchando este podcast, es muy probable que si nosotros les hablamos de Fleetwood Mac, piensen en Nicky Six, piensen en Mick Fleetwood y en un sonido setentero, ochentero, la rock con una mujer adelante, pero nosotros estamos hablando del primer Fleetwood Mac, el que fundó Peter Green, que es netamente blues, y es una etapa anterior que es muy, muy distinta a lo que se hizo después. Pues, para mí son como dos bandas totalmente diferentes. Como Stevie Nicks, como tú decías, la chica que le dio vida y también un glamour, pero es pop, es otro estilo. En cambio, lo que hacía Peter Green, que es lo que muchos valoran de Fleetwood Mac, el estilo más bluesero, que arrastraba un poco de su trabajo, incluso con John Mayall y todo ese estilo, era lo que lo situaba como uno de los dioses que ha influenciado tanto hasta estos días, ¿sabes? Muchas bandas, incluso hay una canción de Judas Priest, un cover que hizo Judas Priest, que es de Fleetwood Mac, de Peter Green en este caso. El Green Manalishi, ¿cierto? Manalishi, exactamente. Tremendo tema, ¿no? Y el legado musical de Peter Green en concreto, porque como decía Lobo, al final esta primera banda y el primer disco del año 68 se llama Peter Green's Fleetwood Mac, o sea, es como una suerte de banda solista, y el Fleetwood Mac viene del nombre del baterista, en el fondo, que es Mick Fleetwood, una cosa como, pero en realidad, como dice el Lobo, es como una banda, en todo caso, no sé solo de Peter Green, porque Jeremy Spencer yo le tengo un aprecio inmenso, que también, evidentemente, igual que Peter Green, también tomó unas decisiones y unas debidas controversiales, especiales, que tienen que ver en realidad con una secta religiosa, una cosa súper especial, pero ellos dos en el fondo como guitarristas eran los principales creativos. Había, como en todas las bandas de blues, mucho cover, pero también canciones originales y claro, una suerte como de proyecto solista de Peter Green como banda. Sí. Bueno, Fleetwood Mac era de Mick Fleetwood y del señor McVie, ¿cómo se llamaba? Que de ahí sacaron el nombre Fleetwood Mac, que era el bajista de la banda, que también era otro pedazo de músico, pero ahí salió como el origen. Y eso de una u otra forma hace ver cómo era la humildad de Peter Green, que armó este grupo, y por lo mismo se llamaba Peter Green Fleetwood Mac, pero él promovió quizás de alguna forma a sus amigos para dejarlos con el nombre de la banda. Como raro, no sé. Sí que tiene un origen eso. Igual al final les dejo irse también con el nombre, que se transformaran en, yo siempre he dicho, ABBA, casi, muy parecido a ABBA, con una cuestión que era distinta. De hecho, el primer disco yo encuentro que tiene como un oficio por el blues, que para ser blanco, bien particular. Al puro hecho que las canciones llevan en su nombre la toma, o que se escuchan las voces detrás, que se escucha que es súper en vivo, como de la banda de Jimi Hendrix en el estudio. Sí, bueno, en esa época había varias bandas blueseras. A mí me gustó mucho lo que hacía Graham Bond, que era blues, pero también era más rock, y hacía una mezcla, pero tenía, al igual que como la escuela de John Mayall, muchos músicos que pasaban por ahí, y era como la catapulta, era como, pasó por Graham Bond, John McLaughlin, por ejemplo, músicos de Colosseum que también pasaron por John Mayall, que fueron compañeros de Peter Green. Hay un montón de bandas que hacían blues en esa época en Inglaterra, y claro, y muchos de ellos consideraron a Peter Green como uno de los grandes, o sea, siendo sus pares. Destacaba por la forma un poco simple, pero también muy jugada y muy creativa que tenía Green de tocar la guitarra. Yo creo que ese es uno de los puntos álgidos de Peter Green como persona, esta humildad que si bien, claro, nace desde él, de su manera de vivir austera y de ser humilde él como persona, a pesar de eso, siempre fue un gigante. Y de hecho, incluso a los Beatles llegaron en algún momento en sus discos más psicodélicos, en el Sgt. Pepper's o no sé, en el White Album. Ellos confirman que hay en el fondo elementos de Peter Green, de ellos haber escuchado a Peter Green, una banda gigantesca como los Beatles, puede decirlo, y Eric Clapton también considera a Peter Green como un tremendo guitarrista de su época, y en el fondo este reconocimiento que comentábamos con Nico antes de empezar el capítulo, quizás no es tan mediático, o sea, no es un guitar god como lo es Eric Clapton, como lo es Jimmy Page, que son coetáneos de él, o sea, tocaban guitarra en el mismo momento,
pero sí un reconocimiento de sus pares, de ese legado que queda. Para mí Peter Green era un grande, y Peter Green tocaba conmigo, tocaba en otra banda, y yo lo escuchaba, y lo iba a escuchar a él, y esta admiración de Peter Green como figura, sobre todo de quienes hacían lo mismo que él, tocaban guitarra y tocaban blues, o blues rock, o lo que fuera. Sí, lo bueno, de hecho pasó con John Mayall, que Peter Green entró en reemplazo de Eric Clapton a la banda John Mayall. Y claro, el público, la primera impresión fue como que todos queremos a Eric Clapton, que era como el más taquilla. Y Peter Green revertió eso y logró, con su estilo, con su forma, ser valorado a la misma altura. Y claro, por lo mismo, es impresionante cómo este tipo en la escena se convirtió en una gran influencia, pero sin tener las luces de Clapton, con quien era igual de una otra forma. Y claro, no sé, lo que hablábamos de Judas, pero también se dio en Gary Moore, en un montón de otros blueseros. Incluso B.B. King habló un par de veces sobre él como uno de los grandes personajes de la guitarra, pero siempre asociado también al comentario a no solamente la forma de tocar, sino que a la personalidad de Green. Y este año, creo a principios de este año, se hizo un evento para homenajearlo, donde estuvieron tipos de Metallica, de Aerosmith, de un montón de otras bandas. Creo que fue en febrero, estas como de premiaciones que hacen en Inglaterra para la historia de la trascendencia de algunas bandas. Y hubo harta gente importante que reconocía el valor de Green. Y claro, uno de repente, quizás acá en Sudamérica, por nuestra cultura, por todo, y porque Fleetwood Mac le puso el pie a todo el pasado, pero yo desde pendejo que venía escuchando canciones como Albatross, que son como las más representativas de él, Oh Well, Black Magic Woman, que es la de Santana, un montón de canciones que incluso en mi trabajo en la radio las poníamos, las ponemos algunas todavía, y claro, que marcaron también a la generación de seguidores del rock, del blues, que era bien fuerte en una época acá en Chile incluso. Los viejos coleccionistas de música tienen como mucha cercanía con ese estilo. Por eso te mencionaba antes a Colosseum, te mencionaba el mismo tema de con Gary Moore, que si era un poco más actualizado que los otros estilos, pero también es fuerte, desde sus primeros discos, Rory Gallagher y un montón de otros guitarristas. Sí, alcanzaron a tocar juntos con Gary Moore, ¿no? ¿Cómo? No estoy seguro que tocaron juntos. Que yo sepa, no, aunque puede que hayan tenido alguna presentación en la que en un escenario se compartieron el espacio, pero sé que Gary Moore compró una de las guitarras de Peter Green y era como una guitarra como muy preciada, muy característica de Green, y Gary Moore la consiguió básicamente para tener parte de lo que era una de sus inspiraciones. Y de hecho, bueno, precisamente esa guitarra que es Greenie, que es esa Les Paul, ahora es de Kirk Hammett. Kirk Hammett la compró, no estoy seguro, si creo que no se la compró directamente a Gary Moore, porque Gary Moore también ya no está entre nosotros, otro gigante del blues, inmenso, y no solo del blues. Gary Moore como solista fue guitarrista de metal, guitarrista de rock, unos trabajos solistas que son de otro mundo. Que él, ahora esa guitarra es una guitarra legendaria, la tiene Kirk Hammett, el guitarrista de Metallica. Y la historia con Gary Moore es interesante porque Gary también conforma que a mi parecer es un grupo súper grande de guitarristas, no solo rockeros, sino que rockeros británicos, que tenían esta figura de Peter Green como alguien, un referente absoluto. Y al punto, claro, de que Gary Moore va y le compra su guitarra, y hay una historia en el fondo de que él, en algún momento, un poco más maduro, por así decirlo, como también le pasó a Slash con Joe Perry y después también con una Gibson Les Paul, decide volver donde Peter Green con esta Les Paul, con Greenie, y decirle: ¿sabes que esta guitarra es tuya? Este es tu sonido, que de hecho tiene algunas particularidades ahí, que se decía que tiene la cápsula del mástil, tiene unas polaridades invertidas, y hay un sonido, de hecho hay un sonido, y los que somos guitarristas lo conocemos, el sonido de Peter Green, o la configuración de cápsula de Peter Green, que es sonido fuera de fase, así como otros gigantes como Jimmy Page tienen sonidos que también son reconocidos y son, no sé, el wiring o la configuración de cápsulas de Peter Green, y él se la va a devolver, y Peter le dice: no, sabéis que, y en este afán también de ser austero y de estar desapegado a las cosas, la guitarra te la ganaste, ¿cachai? O sea, sé lo que has hecho con ella y es tuya, quédatela al final, y se la queda, y bueno, y de hecho Gary Moore partió antes que Peter Green. Así es. Bueno, eso que tú indicas, el cambio de
las cápsulas también significó el sonido más representativo de Peter. Entonces es como importante esa creatividad que había detrás de él, que era buscar más herramientas para mostrar un sonido. En ese tiempo era así, porque había gente que le pegaba patada al amplificador para sacar la distorsión. O los Kings que agarraron a cuchillazos sus amplificadores para que sonaran así. Exactamente. Sí, era trabajar con lo que había. Lo que hablábamos por WhatsApp, sí, cuando recién había llegado la noticia, es que igual esto se opacaba entre gente que, mi papá siempre me lo ha dicho, blancos, grupos de rock que no hacían blues, como Jimmy Page en Led Zeppelin, como ¿qué otro ejemplo? Bueno, como Clapton incluso en Cream, y ya después haciendo otra cosa solista. Claro, como que se robaban un poco el nombre del género, uno, a la comunidad negra en sí, y dos, al género mismo. Y igual creo que en el caso particular de los discos que alcanzó a sacar Peter Green con Fleetwood Mac, incluso más que en su carrera solista, hay un estilo súper puro, como decían antes. O sea, por lo mismo los comentarios de varios fluceros, como mencionaba antes, el mismo B.B. King, que admiraba bastante a Peter. Pero yo creo que la música, claro, tiene un origen en un color, quizás, en una comunidad o lo que sea, pero siento que la música no tiene como fronteras, no tiene no sé, si el blues no es solamente de la gente afroamericana o lo que sea, sino que es de todo. Entonces, por lo mismo, los Rolling Stones y tantas otras bandas que partieron en los 60 con la música, como los Beatles que mencionabas antes, claro, arrastraban esta música, pero era por una cuestión de qué era lo que les llegaba como sonido. Los discos Muddy Waters creo que fueron los primeros discos que compartió Mick Jagger con Keith Richards, y de ahí apareció la idea de hacer una banda y agarrar este sonido que estaba muy basado en el blues. Es fuerte como llegó este sonido como gringo, bluesero gringo, a los ingleses. Quizás ahí está como más el fenómeno, pero yo lo sacaría un poquito del color de la piel, le pondría un poquito más a un tema sociocultural, quizás, si es que lo que calza, pero si ves como Hendrix también llegó a Inglaterra, y lo que se validó ahí era la forma de tocar y lo impresionante que él era como personaje. Entonces, sí, podríamos decir que de alguna forma tomaron prestado un estilo, pero lo desarrollaron y después lo devolvieron incluso a Estados Unidos. O sea, lo que hizo quizás Zappa, Captain Beefheart y otros loquillos de la época, también era como un retorno, claro, un retorno de esa locura. Y también explorar sobre esos sonidos. O sea, yo estoy muy definitivamente, y a mí me pasa con el sonido de Peter Green y sobre todo de Fleetwood Mac, que como dice el Nico, es muy puro. ¿Para qué? Para mí el sonido de Peter Green es el sonido puro del blues rock inglés, o de para los que les gusta en el fondo el blues, encasillarlo en blues más lento, el blues de Chicago, el blues de Texas, ese blues shuffle, que es como blues como saltarín, como rápido. Para mí ese sonido de facto es Peter Green's Fleetwood Mac. Para mí ese es el sonido puro del blues británico, que está presente en Led Zeppelin, que está presente en los trabajos de Cream, en los trabajos de Clapton, incluso en el Let It Be de los Beatles también hay canciones en el fondo. Sí, hay una que se llama For You Blue, que es de Harrison, que en el fondo es como una suerte de homenaje a los blueseros afroamericanos. Y en el primer disco de Fleetwood Mac hay covers de Elmore James, que es de los grandes bluseros negros en el fondo, aparte de los Tres Reyes, y hay mucho respeto, claro, por este blues que viene en el fondo de Norteamérica, de las comunidades afroamericanas, pero que ellos no se lo apropian, sino que lo trabajan y le ponen más elementos de rock y más slide guitar, que es una cosa también súper americana del sur de Estados Unidos. Pero Jeremy Spencer, que es el que toca las guitarras slide en los discos de Fleetwood Mac, lo hace de una manera genial, y Peter Green hace esos licks y esos pasajes de guitarra sobre eso, y confabula todo eso, y se junta y crean un sonido que a mí, por lo menos, como fanático del blues, me gusta mucho el blues de Fleetwood Mac, y lo reconozco, y sin necesidad de escuchar a Spencer o a Green cantando,
reconozco el sonido de su guitarra, reconozco su manera de hacer el blues y yo creo que ese sonido que quizás puro, entre comillas, como de pioneros del blues en Inglaterra, yo creo que es súper rescatable. Sí, absolutamente. De acuerdo. Igual algo jugará la producción ahí también, supongo. Ya, que quizás sus discos solistas no tanto, pero en Fleetwood Mac sí, ahí se nota que se tomó su espacio y se lo respetaron. Y cuando la banda está en... Sí, hace mucha relación con lo que conversábamos delante, ya cuando la banda está en otra banda, chao. Sí, y se quedan con el nombre y hacen otras cosas. Claro. De todas formas, cuando volvió como en... de haber sido los 90 con la Splinter Group se llamaba, era bueno, pero yo siento que ya en los 90 ese estilo de blues como que no era tan masivo, no era tan aplaudido, entonces era como más de nicho. Y quizás por lo mismo se quedó ahí en el rincón que siempre estuvo Peter Green, sabiéndose que era un capo, pero claro, no logró lo que había logrado, por ejemplo, Eric Clapton u otros de esa época, Gary Moore, que hablamos recién. Y eso al final también tiene mucho que ver con la trayectoria, al final, que por como varias cosas que hemos planteado, se le truncó la carrera a Peter Green, incluso de distintas aristas, tanto como personales, varias cosas que hemos discutido como de banda. Al final Peter Green estuvo en los 3 primeros discos de Fleetwood Mac, Jeremy Spencer alcanzó a estar en el cuarto, que en el fondo eran como las dos máquinas del blues, los dos como frontman de Fleetwood Mac, los dos que hacían las voces y la guitarra. Y claro, y se trunca este avance a lo mejor y este nombre, porque a lo mejor, claro, Fleetwood Mac tenía su nombre ganado, pero Peter Green solo, y lidiando con todos estos problemas personales, no logra surgir al final como artista, y se esconde y pasa a ser un ermitaño musical, a estar en el fondo en otro espectro de la música, que casi como un artista callejero, podría decirse incluso, aunque no tiene mucho sentido para alguien que toca blues en un escenario o una guitarra eléctrica, pero sí tiene sentido en cuanto a su carrera, a diferencia de Clapton o Page, por ejemplo, que partió en Yardbirds junto a Jeff Beck y de chiquito, y después a Zeppelin, y vamos a Zeppelin, y que Zeppelin vaya creciendo, los primeros discos súper mal aclamados, y cada vez ir creciendo más al final, y haciéndose una carrera y llegar a ser esta figura de guitar go, que a lo mejor Peter Green no llegó por una cosa de tiempo y de no haber podido estar en los escenarios más veces. Sí, bueno, lo que hablaba un poco de la, entre comillas, locura de Peter Green fue la que lo alejó y también entiendo que hubo una época en que la familia lo arrastró a volver a la música y como a reintegrarlo. Él estaba, lo contaba antes, estaba viviendo como ermitaño muchos años, arrancando de todo y claro, eso también yo creo que debe ser súper fuerte para una persona con la sensibilidad que debe haber tenido de tratar de meterse a un medio tan masivo con tantas luces como es el de un escenario y de rock y de blues y tocando para mucha gente. Entonces, sí, hay yo recuerdo una de esas premiaciones, creo que de los Grammy puede ser, donde está Fleetwood Mac y está Peter Green sumado a esta premiación. Y él siempre como en un rinconcito, así como el gordito pelado en la onda, pero si bien le aplaudían mucho, él estaba como ahí, atrás, no buscando el protagonismo, sino que todo lo contrario, ahí como ser parte, pero agradecido, pero en su rincón. Claro. Es lo que destaca Grande, creo. Claro. Es lo que destaca Grande. Sí. Y diametralmente distinto al mundo del rock en general, como bien lo decía Don Lobo. El escenario, las luces, como decía Jorge González alguna vez, que ese sentido católico que se da en un concierto, el sentido de la cantidad de gente viendo el mismo centro, o sea, nunca fue parte de su onda, y al final lo que queda son los trabajos, más algunos que tienen un montón de años, como los primeros de Fleetwood Mac. Lo que haya pasado después, como casi parte de su vida personal. Sí. Y de todas maneras también
viene de una cultura, o por así decirlo, de una manera de producción musical de ser muy dedicado, porque la carrera inicial de Peter Green, que es en finales de los 60, principios de los 70, que es súper corta de tiempo, dejó una producción inmensa. O sea, casi toda la mayoría de sus grandes éxitos aparecieron ahí, en un lapso de tiempo súper corto, que desde mi perspectiva casi comparable con los Beatles, que de repente se dice que en tan pocos años hicieron tanto, a diferencia de otras bandas que se fueron 15 años entre un disco y otro. Peter Green, y yo, es una de las cosas que también le reconozco, que el tipo era un gigantesco intérprete, como todos los buenos guitarristas de blues, un genio de los solos, un genio de los covers. Hay la tocata famosa de Boston, del Día del Té de Boston, hay covers geniales de canciones muy antiguas, de Tutti Frutti, y bueno, y claramente las canciones que ya habían hecho covers en sus discos, un intérprete de otro nivel, pero además un compositor de otro nivel. O sea, Black Magic Woman es un himno del rock, y a pesar de que el común de la gente lo conoce como una canción de Santana, él es el autor. Y la versión de él, de hecho, no es muy distinta a la de Santana. Santana tampoco es que haya inventado un solo sobre eso, o haya agarrado Black Magic Woman y la haya transformado en algo apoteósico. Es muy parecida, nomás que interpretada, claro, por Santana. Eso, y el Gran Manalichi o Well, o la diferencia que hay entre los 3 primeros discos, que él puso tanta mano, que el primero es muy blusero, muy clásico, el segundo tiene más elementos originales, el tercero tiene mucha guitarra acústica. Es un compositor de otro nivel también, es un hombre que el blues lo hizo suyo al final, y creó no solo blues, sino que canciones y himnos de rock a partir de lo que él tenía como referencia. O sea, viendo lo que mencionaste recién de Judas Priest, pensando en cómo esa música influenció a estos tipos que cuando estaban muy chicos seguramente escuchaban toda esa música, todo ese sonido bluesero, y claro, era la raíz de su país de origen, entonces era como una conexión inmediata, pero me es curioso, me refiero a la juventud de los músicos de Judas en un periodo de crecimiento, de cómo este sonido era tan importante, tan definido, que llegó a marcarle, a hacer incluso un cover como el Green Manalichi. Claro. A mí me pasa lo mismo. Casi, es un clásico de los covers de Judas. A mí me pasa lo mismo con Gary Moore. Gary Moore aparece en una época de guitarras con puentes flotantes, de distorsiones gigantescas, de amplificadores inmensos, un tipo que, siendo un guitarrista solista con su banda, llenaba un escenario completo, lo mismo que hace Judas Priest en el fondo con el metal desde hace décadas. Y estos tipos reconocen a Peter Green y hacen covers de él en el fondo, y su legado musical es, por así decirlo, quizás un poco, como decíamos, desconectado de lo que debe haber sido Peter Green. O sea, el Green Manalichi de Judas Priest o el Stop Messing Around de Gary Moore es otro mundo. O sea, Peter Green nunca lo habría podido hacer así, frente a 100.000 personas, y con una distorsión inmensa, y con todo ese feedback y esa fuerza y ese sonido, y con toda esa potencia. A lo mejor a Peter Green nunca le habría resultado así, pero ellos lo reconocen y tocan esas canciones casi íntegramente. O sea, como comentamos, el mismo Santana también, el cover de ellos no es muy distinto. O sea, es interpretar una canción de Green, a diferencia de otros artistas en el fondo que van un poco más allá. Es casi como un homenaje, es como un tributo de parte de artistas que son consagrados al día de hoy, y que siguen tocando sus canciones. Así es. Bueno, hay que mencionar, yo creo, a John Mayall, que es como un eje importantísimo dentro de la escena británica del blues. Fue como el que apadrinó de una otra forma a muchos, ingresándolos a su formación, y hablábamos antes incluso de Clapton, pero es curioso también cómo se hace suerte de escuela a través de una banda, donde van saliendo estos genios. Claro. Como una suerte de una escuela de formación, una cosa así, porque al final la única manera de tocar tu instrumento con una banda es tocando con una banda, ¿no? Entonces, claro. Y John Mayall, de una otra forma, sigue como en la huella de Green, siendo uno de los famosos, muy reconocido por muchos, pero que tampoco es tan popular entre los más mediáticos. Está menos que Green. Sí, menos que Green. Pero imagínate que fue como el padrino de entonces, es como curioso cómo se da ese fenómeno,
Porque, claro, tú dices, chuta, John Mayall debería ser Dios a esta altura. Y claro, ya ha sacado discos, hasta hace poco tiempo atrás. Pero bueno, ahí quedó como, quizás como Peter Green, un poco en ese submundo que significa también un sonido que es el blues británico en este caso, que pasó a un nivel un poco más bajo. Yo creo que incluso ya a estas alturas ni Clapton tiene un sonido que sea muy impactante, más el recuerdo del nombre que de la adoración de una época por sus bandas Cream y otras, Blind Faith, no sé. Pero yo creo que ya lo que están haciendo hoy día perdió un poco el origen. Definitivamente, tiene como una mística más que otra cosa. Pero a mí lo que me pasa precisamente con John Mayall y Peter Green es que para mí ellos claramente son leyendas, pero para mí la palabra mito, en lo que significa un mito, para mí ellos son como mitos de la guitarra eléctrica, porque existen, fueron mentores de muchos otros guitarristas y son influencias de innumerable cantidad de guitarristas, de un montón de músicos, no solo de guitarristas, pero no son apoteósicos, como me salta a la memoria el ejemplo, por ejemplo, de Diamond Head con Metallica, que Diamond Head es una banda chiquitísima, pero que en su momento, y hasta el día de hoy, ellos ganan de las regalías que dan los covers que toca Metallica, y ese es todo el ingreso que tienen, y con eso y mucho han podido mantenerse. Y pasa lo mismo, me pasa lo mismo con Peter Green, John Mayall, porque, claro, la idea es que el aprendiz supera al maestro, pero en la música, por lo general, las influencias son bandas gigantes. O sea, Metallica nombra como influencia a Black Sabbath, y Black Sabbath es igual de grande que Metallica. Ahora, por temas de vender entradas, hacer conciertos, y quién es el más grande y quién es el que ha vendido más discos, es otra historia. Pero como bandas son más grandes, son musicalmente conocidos como alguien más grande. Pero a diferencia de eso, a Peter Green, por ejemplo, hay muchos que conocen a Gary Moore y cientos que conocen a Kirk Hammett y que investigan y, oye, esa guitarra es de Peter Green. ¿Y quién era Peter Green? Y realmente los melómanos o los que fueron un poco más allá, o incluso los más antiguos, recuerdan a Peter Green, pero quizás no como esta figura, como decía antes, en el fondo, del guitar gob, o como del tipo de otro mundo, pero que sí es muy apreciado únicamente por su calidad artística y como calidad de músico, más allá que por su exposición mediática o por su imagen, o por una polera o por una foto en un disco. Por una marca. Se da incluso con la gente que le gusta Fleetwood Mac, donde que llegó por la fase de ABBA con la mina, y claro, investigando te das cuenta que hay 3 discos atrás con otra formación y con otra onda. Sí. ¿Qué es la gracia? Por lo mismo hoy estamos hablando de este señor que murió el sábado pasado y que toda la comunidad del rock, no solamente del blues, le ha aprendido vela. Entonces, como decir, estamos hablando de alguien que fue realmente clave en lo que escuchamos hoy día. Oh, sí, lo embarró. Claro. A mí personalmente me afecta bastante, para mí, de los ídolos del rock, y eso es muy triste para nosotros, para mí, el Nico, que somos de una generación más joven, que somos amantes del rock más antiguo, setentero, ochentero, sesentero incluso, es triste ver cómo se nos están yendo nuestras leyendas, o sea, a quienes escuchamos y a quienes en algún momento, a pesar de que tienen 70, 80, 70 años, nos gustaría ver en vivo antes de que se vayan. Y particularmente esta partida de Peter Green, a mí me dolió bastante porque yo vine de atrás hacia adelante. O sea, yo conocí a Metallica primero y a Kirk Hammett, y después llegué a Gary Moore, y después de Gary Moore ahí recién llegué a Peter Green. Y cuando llegué a Peter Green me di cuenta que la guitarra es un mundo. Realmente, para mí, Peter Green como guitarrista me encaja como en un puzzle. Siento que escuchar a guitarristas que vienen después de él y algunos que lo admiran profundamente, algunas técnicas de maneras de tocar, sonidos y cierta manera de ver la guitarra como instrumento, cuando escuché a Peter Green y escuché a Fleetwood Mac, me terminaron de encajar, porque veo de dónde vienen muchas cosas, de dónde viene sobre todo la manera de tocar me pasa con Gary Moore, o sea, esta manera del guitarrista de blues que es vocalista también y que lleva una banda con él,
pero que él es en el fondo la estrella del show. Lo mismo esto con Stevie Ray, que en el fondo es de otra escuela, de una escuela estadounidense, pero que tiene también de Peter Green, que tiene esa impronta de guitarrista más rockero, no como B.B. King, que también cantaba y tocaba sus blues, pero desde otra perspectiva, de una perspectiva de banda, de una perspectiva de un sonido completo, pero donde también él brilla con sus solos y brilla con su voz. Que por eso nunca se molestó en tocar la guitarra con los dientes, como Page, o en inventarse un paso de baile como Perry, que está súper bien y súper válido y tiene un montón de valor. Pero son formas y formas de expresarse, expresar el oficio artístico. Esa es la diferencia en un escenario, en el show. De hecho, B.B. King también tenía harto de show, aparte de él ser el mismo un hombre que era con muchas luces, pero claro, antes del Sgt. Pepper la música como que no era cultura todavía, igual estaba muy ligada al espectáculo, sobre todo la que era televisada, que tenía más atención en general, la música popular, sí, que la folclórica. Y definitivamente eso pasa a fines de los 60, yo creo, en Inglaterra, porque venían en el fondo cargando con este fantasma inmenso de los Beatles, que era lo más grande y lo más gigantesco que había en el mundo. Entonces, ¿cómo le sigues el paso a estos tremendos artistas del espectáculo? O sea, ese boom mediático, cambio de paradigma en arte como completo, de que una cosa, una banda, un artista, un músico puede transformarse en un mundo de cosas, y como estos artistas, Clapton, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, y el mismo Peter Green y todos los blueseros de la época, John Mayer, los Yardbirds, se insertan y empiezan a hacer música en el underground también, en los bares y en los clubes de Londres y de otras ciudades de Inglaterra, y como, claro, ellos se enfocan en la música, en que esto suene, en que esto sea original, en que esto tenga contenido, y después a ir al espectáculo. Y algunos siguieron ese camino, como el caso de, no sé, Page, Clapton y tantos más que son universalmente leyendas de la guitarra, y otros siguieron bajo el radar, como el caso de Peter Green o John Mayer. Pero siendo maestros hasta estos días. Definitivamente. Qué bien. Ya. Yo creo que estaríamos para ir cerrando. Era el tributo de... Gracias a todos por disponerse a lo que mi tío prácticamente. Mi tío Lobo. Así es, sobrino. Y eso, pues, esto debería estar saliendo como el martes, yo creo. Así que Ya, bueno. que estén escuchando, el viernes sale una entrevista al Sega Puente de Núcleo y Audiocast. Acá, un gustazo, muchachos. Gracias por invitar. Espero que les haya servido. Sí. Y que bueno, esto también de que nuevas generaciones validen tanto como los que de alguna forma crecimos con ese sonido. Esa música que claro, como tú decías, metálica. Y a mí me pasó de alguna forma cuando estaba el boom del thrash metal y todo eso, que yo me metí un poco antes, pero como que cuando me agarró el thrash dije, ¿qué hay para atrás? Y ahí me fui a las raíces y empecé a descubrir diferentes géneros, progresivo, vanguardia, experimental. Y eso es lo entretenido, no quedarte con lo que está sonando en la radio o lo que está sonando como con más luces, como hablábamos recién, sino que también hay que buscar las raíces. Y uno descubre un mundo gigantesco. Recién hoy día estaba escuchando Humble Pie, que también es medio blusera con rock, y también vienen de Inglaterra, qué sé yo, británico. Y claro, es notable las formas de cantar, cómo se mezcla el soul a ratos y todas estas otras corrientes. Y en la medida que tú puedas expandir más esa visión musical, te va a sorprender mucho más con todo esto que es la música, que es una carga de energía vital. Yo creo que una vida sin música no es vida. Así que eso, muchas gracias por invitar. Vale, muchas gracias por acceder. Totalmente de acuerdo. Eso, pues, estaríamos. Gracias a todos. En paz descanse Peter Green, leyenda de la guitarra eléctrica, ahora leyenda viva y ahora leyenda eterna. Esto ha sido Sonidos con Propuesta. Chao, chao.